Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Bueno, me venía esta canción con fuerza, no sé por qué. Quizá porque la tengo metida dentro, porque es una canción del Ministerio de Música de México, y como estuve allí, se me metieron varias y me salen, pues en distintas circunstancias me sale una u otra. Entonces ha salido esta en este contexto, y cuando le pedí al Señor luz para este encuentro, pues me venía esta canción. No sé si os dice algo, pero creo que dice mucho, porque me está diciendo que tiene que entrar el Señor. El Señor quiere entrar hasta lo más profundo y quiere inundar nuestro corazón con lo que tenemos, con lo que somos, desde lo que somos. Bueno, no sé lo que te puedo decir a ti, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda como canto de este retiro. Pensando un poco a ver cómo motivar el día y de un modo espiritual, ¿no? Cómo centrarlo, pues después de varias cosas así, pues al final, como empieza el Adviento, pues creo que también es una ocasión, ¿no? para situarnos de cara al Adviento que empezamos mañana. Y la gran figura, o la primera gran figura del Adviento, es Juan Bautista. Son dos grandes figuras, ¿no?, las que la liturgia marca durante el Adviento: Juan Bautista y María, en la preparación de la venida de Jesús. Son como los dos grandes protagonistas. El gran protagonista es Jesús, pero quien lo anuncia es Juan, y María es de la que nace el Verbo de Dios. Si cogemos Lucas 3, en este capítulo de Lucas 3 nos presenta la actividad de Juan Bautista, como aparece en el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nos presenta la actividad de Juan Bautista en un momento histórico concreto. Si hacemos una aplicación práctica, podríamos decir en el año 2017 del año de Jesucristo,
bajo gobernando Rajoy y ante el conflicto de Cataluña, en el momento en el que el secularismo y el relativismo arrecian en la sociedad posmoderna española, en Madrid, en un barrio de la periferia del sur de Carabanchel, en una parroquia perdida, en una zona rodeada de casas de realojo, pues un grupo, Nuevo Templo, aparece, emerge. En este contexto histórico, dice el texto bíblico, vino la palabra de Dios sobre Juan. En este contexto histórico, en este lugar, en este momento, viene la palabra de Dios sobre Nuevo Templo, sobre cada uno de los que están llamados a ser servidores, transmisores de esta palabra. Y cada uno tenemos una historia. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. Cada uno somos hijos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros condicionamientos, de todo lo que hemos vivido. Y en este contexto, en este lugar, en el desierto, dice el texto bíblico, Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, sobre él viene la palabra de Dios. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Así, en este contexto, en este lugar, viene la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere instaurarse en este Madrid secularizado, en estos corazones que en el fondo buscan a Dios, pero que están marcados por el relativismo y tantas situaciones, tantas dificultades, tantas personas que vienen de fuera de sus países, como tenemos en nuestro grupo, que no tienen un lugar, no tienen un contexto familiar, un contexto de amor, un contexto de seguridad. En este lugar, en este momento, en esta situación, vino la palabra de Dios, viene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Juan Bautista es de predicar un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Esta es la primera clave del contenido de la predicación de Juan, la conversión. Y esta es la palabra clave, la llamada que el Señor hace a Nuevo Templo, la conversión, un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Vamos a hacer una comparación a partir del texto bíblico con lo que es el grupo oración y lo que es la misión de los que están llamados a anunciar, a ser precursores de Jesús, a mostrar el camino. Esos son los que hacen servicios, cualquier tipo de ofrenda o de servicio, ¿no? en nuestro grupo. Como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Una voz grita en el desierto. Esa es la misión del precursor. Juan no es la palabra, como han repetido tantos padres en comentarios sobre Juan Bautista. Juan es la voz y anuncia al que es la palabra, al que es el verbo, el servidor, todos sois servidores. Cuando hablo de servidor entendéis que somos cada uno de los que estamos aquí. El servidor es voz, no es palabra, es comunicador, pero no es el Dios, es instrumento, es la voz que grita. Juan grita. ¿Y por qué grita?
cuando uno grita. A veces cuando uno canta mal, grita, ¿no? Pero, cuando no te escuchan, cuando quieres ser escuchado, ¿no? Y hay muchas personas, ¿no? A veces, pues la experiencia, por ejemplo, de un profesor, ¿no? En un colegio de secundaria, pues en plena adolescencia de los alumnos, pues al final se queda afónico. Porque o sea, a veces cuando uno no domina la situación o cuando tiene que comunicar, ¿no? Pues uno grita, ¿no? Nosotros por eso usamos micrófonos. Me dijo el otro día un vicario de Madrid que conocía la renovación en Estados Unidos. Dice, yo cuando conocí la renovación me di cuenta que hacía falta dos cosas. Que todo carismático, pues me dijo una cosa que no me acuerdo, y la otra dice, todo carismático siempre lleva un micrófono. Si no hay micrófonos, es para no gritar, o para que, pues, una voz grita en el desierto, ¿no? Entonces, el servidor es la voz, no es la palabra, y grita. Pero yo veo en este grito, sobre todo, el clamor del corazón, ¿no? ¿Cuántas veces el que sirve grita porque no es escuchado o porque no sabe cómo ser escuchada? ¿Cuántas veces en el servicio os habéis visto solos, ¿no? Habéis venido aquí a colocar la sala y no había nadie, o a recoger y de repente pues no hay manos, o para realizar una tarea. ¿Cuántas veces vemos esto, ¿no? Que no hay manos? Juan Bautista grita en el desierto con un mensaje: preparad el camino del Señor. Lo importante del que sirve, lo importante es el mirar al Señor, preparar el camino. Juan no es el camino, Juan es el que anuncia dónde está el camino, es el que prepara el camino. Nunca el que sirve puede arrogarse, ¿no?, el protagonismo de pensar que Él es el que lo sabe todo, que Él es el que pues tiene el poder o la gracia total. Por eso el mensaje de Juan es un mensaje que refiere a otro, y ese referir a otro también marca un itinerario. Preparar el camino del Señor supone allanar senderos, que los valles sean rellenados, que los montes y colinas sean rebajados, que lo torcido sea enderezado, que lo escabroso sea un camino llano. ¿Para qué? Para que toda carne se refiere a persona, ¿no? O sea, que todo hombre vea la salvación de Dios. Amén. Allanad los senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Los valles son ampliados y los montes rebajados para que quede todo igualado, ¿no? Para que el terreno quede igualado. El camino del Señor, este camino del Señor contempla quien sirve, quien tiene una responsabilidad, tiene que mirar más allá de sí mismo. Si él está en la colina, tiene que abajarse, tiene que rebajar. Si él está hundido, tiene que subir. ¿Cuántas veces uno se siente mal y cuando tienes que hacer un servicio, si te sientes mal, pues mal, pero vienes y te levantas como puedes, ¿no? O pides ayuda o pides oración, pero te levantas. Pides ayuda para levantarte. Aquel niño que le dijo a su padre: papá, que ya es hora de ir al colegio. Ese chiste, ¿no? Papá, que ya es hora de ir al colegio. No me acuerdo muy bien del chiste, pero bueno. Papá, que ya es hora de ir al colegio.
Y bueno, es que no me acuerdo del chiste. Pero ¿alguien se acuerda? ¿Eh? Papá no quiere ir al colegio. Bueno, hijo, pero es que tú eres el director del colegio. ¿El hijo? ¿El hijo era el director o el padre? No, el hijo. Ah, el hijo. Quería despertar. Ah, vale, que el hijo era el director. Creía que era el padre el director. Primero, tienes que levantar porque tienes que ir al colegio. Segundo, porque tienes 50 años. Y tercero, pues eres el director. Bueno, pues eso. Que esto que venía. Eso, que uno tiene que aunque si eres el director del colegio, si tienes que hacer un servicio, pues aunque te has hecho polvo, pues tienes que responder, ¿no? Y si no, pues no puedo ser el director del colegio, ¿no? Hijo o papá, hijo, no me he hecho un lío. Que yo no puedo ser el director, ya está. Bueno, como veis, o sea que levantarse cuando uno se encuentra eso mal, o también a bajarse, ¿no? Cuando uno está muy crecido, cuando uno está en un momento de explosión carismática, ¿no? Que viene súper efusionado y quiere, ¿no? Pues dice, venga, ahora hay que cambiarlo todo porque todos estáis fatal. Y se pone tan por encima que nadie llega, ¿no? Entonces, el Señor llama en esta voz que grita en el desierto para preparar el camino, pues tiene que colocarse, ¿no? Según la situación de los demás, para que todos puedan andar, para que todos puedan hacer ese camino. Y a los que venían para ser bautizados les decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Bueno, no vamos a imitar exactamente este texto, no vamos a decir a cada uno que viene aquí al grupo raza de víboras. Aunque en algún momento pues hay alguna víbora, ¿no? Pero el contenido es claro, ¿no? Dad el fruto que pide la conversión. O sea, el Señor a los que llama aquí a venir a este grupo los llama a una conversión. Vienen porque el Señor los llama. Tantas veces nos sorprendemos de que vienen personas y no sabemos ni de dónde han salido. Y porque el Señor los llama por algo y para algo, ¿no? Dios los llama para vivir una experiencia de conversión. Y aquí está haciendo referencia a los judíos, ¿no? A los que se creen que ya están convertidos. ¿Cuántas veces yo también me creo que ya estoy convertido? O que no, y yo necesito convertirme cada día, necesito ser transformado por el Señor. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar de estas piedras hijos de Abraham. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Este pasaje me sugiere que también la llamada nuestra, la llamada de cada uno de nosotros es a compartir lo que uno tiene. No podemos compartir lo que no tenemos, pero estamos llamados a compartir. El que tenga 2, que dé 1. El que tenga algo, que lo comparta. Y esa es la tarea del servidor, del que hace un servicio. Comparte lo que tiene. Y esa es la conversión, modo de convertirse, modo concreto de vivir la conversión, que yo comparto lo que tengo. ¿Tengo una idea? Pues la comparto. No, pero es que a lo mejor me la rechazan. Bueno, pues tú dilo. ¿No? Tengo pues tiempo, pues dilo. Tengo dinero, pues no lo digas. Tengo falta de dinero, dilo, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir así, ¿a que sí?
O sea, el poder compartir, el que tenga comida, que la comparta, y el que no tenga, que la tome, ¿no? Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Ahí también veo yo saber exigir a cada uno según lo que puede dar. A veces nos enfadamos, nos decimos que no vienen, tenemos que hacer esto y no viene nadie. Bueno, a lo mejor pues puede ser una falta de responsabilidad por parte de los que se han comprometido en hacer una tarea, o puede ser que, pues eso, pueden ser muchas cosas. Entonces tú mírate a ti mismo, no exijas más de lo establecido. También es verdad que si algo se está establecido, pues a lo mejor sí se puede exigir, ¿no? Si uno se ha comprometido a algo. Juan Bautista está también como mostrando corrección, ¿no? Este camino de conversión supone vivir en verdad. Juan Bautista, como veremos después, al final de este capítulo, del capítulo 3, o no sé si es en el de Mateo, que lo leí luego antes, sí, es aquí, no es aquí. Juan Bautista será luego encerrado en la cárcel por la verdad, ¿no? Por ser testigo de la verdad. O sea, Juan dice la verdad y vive en la verdad. El servidor, el que sirve, tiene que vivir en la verdad y tiene que ayudar a los demás a vivir en verdad. Quizá a veces estos textos son un poco más fuertes, pero la verdad nunca puede ir sin la caridad. Hay una encíclica de Benedicto XVI que es Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, ¿no? Entonces, verdad y caridad. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí está la diferencia radical entre el que anuncia a Jesús, el que quiere indicar dónde está Jesús. Hay otro texto más adelante, en otro evangelista, que creo que es Juan, que aparece Jesús y Juan le dice a sus discípulos: ahí está, he ahí el Cordero de Dios, ¿no? Él señala dónde está Jesús. Juan dice que no merece desatar la correa de las sandalias. Así tampoco yo como servidor no merezco nada, no merezco desatar la correa de las sandalias. Es decir, desatar la correa de las sandalias es la tarea del siervo de los siervos, del esclavo, el que lavaba los pies, el que antes de lavar los pies pues desataba, ¿no?, las sandalias para lavar los pies. Era la tarea del esclavo. Pues ni eso merezco yo, ¿no? Porque estoy pues muy por debajo, vamos, una distancia infinita entre el Señor y yo. Pero también hay una cosa que me venía al pensar sobre esto, y es que Juan Bautista lo que hace es muestra a Jesús, se siente incapaz, pero al mismo tiempo él tiene esta misión, esta tarea, y no delega de ella, aunque se ve indigno, como hemos dicho en la canción, aunque soy indigno, pero entra. Aunque no soy digno de desatarte ni la correa de las sandalias, no lo merezco, pero tú me llamas. Y no podemos olvidar que Jesús
le dice a Juan que le bautice. Eso viene más claramente en el evangelista Mateo, cuando habla de este encuentro entre Jesús y Juan en el Jordán. Cuando Jesús, dice el texto, Mateo 3:13, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Y Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Este texto me recuerda en el lavatorio de los pies, cuando Jesús se acerca a Pedro y Pedro dice: no, Señor, no me laves a mí los pies. Juan no quería bautizar a Jesús, se sentía indigno. Yo veo en el hermano a Jesús. Yo creo que esta clave es fundamental para el que sirve: ver en el otro a Jesús, ver que es imagen de Dios, que es imagen de Cristo, que es un Cristo para mí. Si yo me pusiera ante el otro, al que sirvo me pusiera ante el otro como viendo en él a Jesús, le diría: mira, si es que no merezco ni desatarte la correa de tus sandalias, es que me pongo a tus pies porque eres Jesús para mí. Todo cambiaría, que sí, si nos situamos desde abajo, en esa espiritualidad desde abajo, en ese ponerme desde abajo. Juan se pone desde abajo: bautízame tú eres quien me tienes que bautizar. Y Jesús le dice: déjalo, conviene que así cumplamos toda justicia. Dice: déjalo. La justicia significa la adecuación a la voluntad de Dios. Conviene que se cumpla lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Así igual le dijo Jesús a Pedro en el lavatorio: lo que ahora no entiendes lo entenderás después, ¿no? Tú déjate lavar, déjate ahora lavar los pies, déjate ahora bautizar, o deja que se cumpla en ti la voluntad de Dios. Y Juan es un instrumento de esto. ¿Os imagináis la escena? Que viene Jesús, te lava los pies, que viene Jesús y te pide que le bautices, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos indignos de situaciones, personas, que viene el Papa, ¿no? o alguien de relevancia, una persona relevante, y te pide que, como ese ejemplo del príncipe y el mendigo, ¿no? Cuando el mendigo va a pedir a ese príncipe que va en la carroza, le va a pedir, y es el príncipe el que le alarga la mano para pedirle a él, ¿no? Pues el Señor cambia las cosas. ¿Cómo es mi servicio? O sea, cómo yo me veo ante el otro cuando se me pide algo que siento que me supera, o siento que va más allá de lo que yo puedo. También puede pasar lo contrario, que sienta que lo que se me pide es muy poco para lo que yo puedo dar, ¿no? O lo que se me pide es poco para lo que como yo soy, ¿no? Y a veces pues me puedo ver como por encima, como superior. Pues sigo leyendo el texto de Lucas, cuando Juan dice: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatar la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros hemos sido bautizados ya con Espíritu Santo y fuego. Aquí venimos un poco a la inversa de lo que sucede en este momento. Juan predica la conversión como preparación para la venida de Jesús. Nosotros ya hemos recibido a Jesús en el bautismo. O sea, Él ha venido a nosotros, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido un bautismo del Espíritu Santo. Pero como lo hemos hecho de niños, necesitamos como hacer ese recorrido inverso, porque
cuando uno se bautizaba de adulto, pues tenía que demostrar de algún modo, hacer un camino de conversión antes del bautismo, ¿no? Y suponía toda una serie de etapas y de pasos. Ahora nosotros ya hemos recibido el Espíritu, hemos sido ungidos, pero necesitamos hacer esos pasos de que esa unción del Espíritu vaya realizando en nosotros ese cambio de vida, esa transformación de vida. Podemos ver como, después de lo que hemos dicho de Juan Bautista, si miramos a Jesús, podemos ver en este momento inicial del ministerio de Jesús, el ministerio público, podemos ver como 3 elementos. Primero, Jesús es anunciado por Juan. Segundo, Jesús es bautizado por Juan. Y tercero, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. En este ser Juan que hemos visto hasta ahora, este ser Juan es mirar el que indica dónde está Jesús. Juan es el que sirve al que viene, a todo el que viene, y hace lo mismo con todos los que vienen, que son pecadores, que lo que hace con Jesús. Con Jesús hace lo mismo que con los demás. Hemos dicho que así yo he de hacer todo mirando al otro como si fuera Jesús, porque es Jesús para mí. Dando un paso más, Jesús es ungido por el Espíritu. O sea, Jesús primero es anunciado por Juan, segundo, Jesús es bautizado por Juan, y después del bautismo de Juan sucede algo. Dice el texto que después de ser bautizado, Jesús se abrían los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Jesús recibe una unción, la unción del Espíritu. Nosotros no podemos olvidar que estamos ungidos, que hemos recibido la unción, que tenemos una unción que quizá haya que desarrollar, que haya que purificar a veces, pero estamos ungidos. Pero también mi hermano está ungido. Entonces, yo tengo la presencia del Espíritu, pero mi hermano también. Pero ¿qué ocurre con Jesús, que está ungido por el Espíritu en el Jordán? Pues es llevado al desierto. Y sigue el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Jesús ha tenido este gesto de humildad ante Juan, ha sido ungido por el Espíritu después de ser bautizado, y el Espíritu lo lleva a la tentación. Vemos cómo estos 3 elementos también se dan en el servidor. El servidor es, por una parte, bautizado, por otro, es otro el que le muestra el camino. Segundo, recibe la unción del Espíritu, pero junto con el Espíritu también es tentado. Esto que le pasó a Jesús es algo que le pasa a todo servidor. Yo también soy ungido, pero soy tentado. En mí se da esta doble característica. Dios está presente, el Espíritu. El Espíritu se manifiesta de formas distintas, por eso hay distintos carismas, distintos ministerios, como dice San Pablo. Hay distintos servicios, el Espíritu reparte a cada uno los carismas según su capacidad y según, eso dice la primera carta a los Corintios, pero también podríamos añadir que el Espíritu reparte a cada uno sus carismas según la voluntad de Dios, según lo que Él quiere. Y eso que da, esos carismas que son repartidos, esos dones, esos ministerios
distintos, no están exentos de tentaciones, de elementos que perturban, de elementos que distraen, de elementos que hacen daño. Por eso muchas veces pues hay que ser muy precavidos y muy cuidadosos, porque las tentaciones nos arrecian y hemos de distinguir lo que viene del espíritu y hemos de distinguir lo que viene de Satanás, del mal espíritu. Y a veces podemos caer en confusión, y la confusión viene por no hacer un buen discernimiento. El servidor, el que tiene una responsabilidad, tiene que hacer un buen discernimiento. Si no, enseguida cae encerrado en la tentación. ¿Qué tentaciones o en qué situaciones podemos caer? Pues las tentaciones, las tres tentaciones que son como el prototipo de toda tentación, las tres tentaciones se resumen en una palabra. ¿En cuál? Poder, ¿no? El poder, ¿no? El poder sobre los demás, el poder sobre Dios y el poder sobre uno mismo. O sea, uno ponerse por encima de. En el fondo es la tentación primordial y el pecado primordial. El pecado primordial es el de Satanás. Satanás, su pecado es que dice que es Dios, que lo cree, lo dice y lo hace, ¿no? Él es Dios, se ha puesto al nivel de Dios, entonces ha hecho su reino, busca a sus siervos, un reinado en paralelo al reinado de Dios. ¿Cuál es el pecado? O sea, lo que propuso Satanás a Adán, lo mismo, que él se ponga como Dios, ¿no? Pues tomas de este árbol, serás como Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tentación que nos propone? Ser como Dios, ¿no? Ponernos en el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Pues el lugar de Dios es el que lo sabe todo, ¿no? El que lo puede todo. Si ponemos todos los atributos de Dios, pues esas son las tentaciones, ¿no? El omnipotente, yo lo puedo todo. Digamos que es la tentación del pulpo, ¿no? De ser un pulpo, ¿no? El hombre orquesta, ¿no? Pues mientras tocas la guitarra, haces la enseñanza, pones las sillas y pum, todo, ¿no? Esa es una tentación. A veces no queda más remedio, porque no hay nadie más y uno tiene que hacerlo todo, pero no es lo ideal, ¿no? Sobre todo si uno lo hace porque no deja que los otros lo hagan, ¿no? Entonces eso es una tentación, ¿no? La tentación de, mira, es que como yo nadie hace las cosas también. Y es que es verdad, porque se ha demostrado. Bueno, pues es una tentación, porque al final eso puede terminar acabando, ¿no? en un egolatrismo, en un mero yo y ya está, ¿no? O sea, una tentación es esa, ¿no? O sea, la tentación fundamental es la del poder, que viene de la tentación primordial, que la resumimos diciendo la soberbia, pero hay que explicarlo, porque a veces hablamos de soberbia, pues a veces entendemos por soberbia cosas que no lo son. Y aquí se trata de ponerme yo como Dios, ¿no? O sea, yo soy el que lo sé todo, soy el que puedo todo, yo sé. A veces viene bajo apariencia de falsas humildades, ¿no? Quiero decir que ahí también hay a veces, es tan malo el ser el primero que ser no, yo me pongo el último, porque entonces, claro, yo tengo ya mi puesto el último, ¿no? He tomado el poder sobre ser el último. Entonces, la gran tentación es el poder, ¿no? El poder, las tres tentaciones que Jesús sufrió son estas, ¿no? No las vamos a repasar
para no alargarnos mucho, pero es el poder sobre los demás, ¿no? O sea, yo soy más que tú. El poder sobre Dios. Que eso, pues, es como que Dios se ponga a mi servicio, de algún modo, ¿no? Cuando el diablo le dice, no, tírate, que vendrán los ángeles y te recogerán, ¿no? Pues tú hazlo y ya Dios vendrá a ti, ¿no? ¿Sabes cómo poner a Dios a tu servicio? Pues más bien al revés, ¿no? Primero tengo que ver lo que Dios quiere y luego realizar, no es yo hacer algo y luego que Dios venga a eso que yo quiero hacer. Y el poder sobre uno mismo, o sea, como el decir, o sea, estoy aludiendo pues más bien a eso, como a pensar en mí o a pensar desde mí como el que tiene que llegar a algo, ¿no? Como el buscar el éxito, la popularidad o tener un lugar, un puesto, ¿no? Todos psicológicamente, por nuestras necesidades humanas básicas, pues necesitamos tener un lugar, un puesto, ¿no? Y eso es normal. Hay que distinguir tentación de necesidad. La tentación es una necesidad mal enfocada. Y eso a veces se confunde, ¿no? ¿Cuántas veces, pues, hay personas que se confiesan siempre de soberbia, ¿no? Y digo, pues está muy bien, ¿no? Porque seguro que aciertas. Si te confiesas de soberbia, seguro que aciertas, porque ¿quién no tiene soberbia, no? Pues todos, ¿no? En mayor o menor grado, más consciente, más inconscientemente, pero hay que ver más allá, ¿no? Hay que ver más allá y decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cómo la encauzo? Y cómo la sitúo en mis tareas, en mis quehaceres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo necesidad de ser valorado, es una necesidad básica. El que no se siente valorado, el que no es valorado nunca, pues desea desaparecer, ¿o no? Porque la valoración es el modo de ser reconocido, aceptado, ¿no? O sea, si yo no soy aceptado, voy a un grupo y me ignoran, ¿no? O sea, todos se juntan, ¿verdad? Y pasan de mí, nadie me habla, se voltean, ¿no? Se voltean. Se me ha pegado el lenguaje. Se dan la vuelta. Pues vamos, entendéis bien, ¿no? Entonces, hombre, yo necesito un lugar, ¿no? Necesito un lugar donde alguien me quiera, ¿no? Por lo menos, al menos una persona, ¿no? Al menos alguien que me valore, que me entienda, ¿no? Entonces, claro, si uno tiene una carencia, una necesidad, de algún modo puede verla cubierta, ¿no? En un servicio, y eso no es que esté mal, porque aquí, pues eso, pues ninguno, o sea, que las necesidades, lo que uno necesita y lo que uno da, pues muchas veces va unido, va entremezclado, ¿no? No, yo es que me entrego mucho, yo pues sirvo en muchos sitios, ¿no? Pues hombre, a lo mejor es que es tu necesidad, ¿no? De sentirte útil. Pero bueno, también es verdad que te tienes que sentir útil, ¿no? Porque si te sientes un inútil, o sea que de algún modo hay que hilar fino ahí, ¿no? Hay que hilar fino, y por eso lo que hemos dicho antes de vivir en verdad es muy importante, ¿no? De ver la verdad, ¿no? De ver la verdad. Pero a veces hay como extremos, ¿no? Donde uno, que es más consciente de sus necesidades, dice, bueno, pues es que a lo mejor me estoy buscando demasiado a mí mismo en este servicio. Si te pasa eso, relájate, ¿no? Relájate. O sea, quiere decir, no seas demasiado escrupuloso, ¿no? Porque bueno, pues también hay unas necesidades que el Señor también permite o favorece que se puedan cubrir a través de, ¿no? O sea, que ahí no hay que ser escrupuloso, decir, no,
Otra cosa es lo contrario, ¿no? O sea, que yo como mi necesidad no está cubierta, pues busco cubrirla y me empeño, ¿no? Me empeño en, no, yo es que tengo que hacer esto porque así, ¿no? Y de a lo mejor de una manera quizá inconsciente o no muy consciente, pues uno quiere como cubrir su carencia, ¿no? Pero eso se ve en los frutos. Ahí es por eso lo que decía Juan Bautista, ¿no? Es los frutos, hablaba aquí de los frutos, ¿no? Dice un versículo que me he saltado y que digo ahora: ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Dicen en Lucas 3:9. Todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Los frutos de conversión, frutos de vida. Es decir, la diferencia está en si cubrir la necesidad es consecuencia o causa. Si yo busco cubrir mi necesidad en el servicio, está mal enfocado. Si como consecuencia del servicio se cubre mi necesidad, pues está bien enfocado, porque yo no lo hago para que me reconozcan, ¿no? O para ser sino lo hago, además, normalmente los servicios que Dios pide suelen costar, no es algo que te apetezca, ¿eh? Pero luego, si tú te sientes reconocido y te sientes valorado en eso, como consecuencia, pues gloria a Dios, ¿no? Porque también Él va cubriendo esa necesidad. Quizás este punto, si queréis, se pueda apuntar para luego, para poder compartir luego, ¿no? ¿En qué medida se articula el servicio y mis carencias y mis necesidades? ¿Busco con el servicio cubrir mis carencias? ¿O más bien, pues, descubro que gracias al servicio también, pues el Señor va dándome, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase y la vivimos tantas veces, ¿no? Que hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Hay más alegría en el servir, porque cuando uno da, recibe más. Esto es como efecto, ¿no? Yo sirvo y como efecto recibo unos beneficios. Y el Señor, pues va llenando, pues también mis carencias y mis necesidades. Yo creo que esto está claro. O sea que pues vamos a ponernos ante el Señor, vamos a tener un momento de oración, y desde la oración, pues que Él nos haga descubrir lo que somos, ¿no? Somos llamados a... yo no soy palabra, soy voz. Yo no soy la luz, soy la lámpara que puedo ser reflejo de esa luz. Es el Señor el que ha de brillar, pero ahí también, pues al yo realizar una tarea por el Señor, pues también algo pasa por mí. Entonces, que nos pueda ayudar también en el momento de oración y luego los momentos que tengamos para hablar entre nosotros, de cómo, a mí me gustaría veo que como que el planteamiento no es tanto como un examen de conciencia, ¿no? O como vamos a ver lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, qué podemos hacer. O sea, no desde el hacer, sino desde el ser, ¿no? Desde el ser. O sea, cómo yo me encuentro, cómo estoy, qué necesito, cómo mis necesidades se ponen de manifiesto, cómo mis carencias a veces se reflejan, ¿no? en lo que estoy viviendo. ¿A qué estoy llamado? ¿Qué llamada tengo? ¿No? O sea, que un poco desde el Señor, mirando al Señor, pero viendo a ver cómo Él o hacia dónde Él me llama. Todos los que estamos aquí es porque pues tenemos alguna tarea en el grupo, ¿no? Y es como profundizar en el ser del servicio, no tanto en el hacer, sino en el ser, en el vivir, en esa identificación
en esa identificación con Cristo, que siendo Dios se hizo servidor. Pero como a veces, pues identificarme con Jesús o ver a Jesús como modelo me resulta como un modelo demasiado elevado, pues puedo ver a Juan Bautista como un modelo, ¿no? O sea, ¿qué hizo Juan Bautista? Tuvo una vida de renuncia, humildad, verdad, obediencia, ¿no? Estas cosas que ya, no sé, yo podría haber planteado diciendo, mira, el que sirve tiene estas cualidades, estas características, ¿no? Tiene que ser obediente, tiene que ser humilde, tiene que ser, ¿no? Debe ser verdadero, debe ser caritativo, debe ser tal. Pero yo creo que eso ya lo sabemos, ¿no? ¿O no? Eso como... Claro, eso ya lo sabemos en teoría, pero ¿cómo eso cambia? Porque si yo no soy humilde del todo, pues será por algo, ¿no? O sea, yo creo que los grandes principios, ya lo sabemos. Que es bueno recordarlos, sí, pero ¿de qué nos sirve? ¿No? Hay que ver desde abajo, ¿no? Desde dentro, desde el ser, ¿no? De decir, mira, a ver, o sea, cómo yo me encuentro, cómo yo me veo, cómo yo estoy de convertido, o sea, qué es lo que está haciendo Dios conmigo, y desde ahí a dónde me llama, qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo no puedo. Soy realista con mis capacidades, con mis posibilidades, y desde ahí, o sea, desde dentro, desde lo más profundo de lo que uno es, pues desde ahí poder mirar y poder decir, bueno, Señor, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres de mí? Yo estoy llamado a algo, yo estoy ungido por ti, pero al mismo tiempo me veo envuelto en tentaciones. A veces estoy cansado, a veces no puedo más, a veces no soy capaz, a veces me veo con esta carencia que al final pues es la que me hace reclamar un servicio, o me veo pues sirviendo y queriendo no servir más porque, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y cada uno pues vive algo distinto. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que seas tú el que guíes, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos alientes, que seas tú. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Cuando amanezca, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.